Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en un conversatorio más de Movimiento Pro Justicia, que como ya se conoce, este es un espacio para el estudio y el análisis. En esta oportunidad girará en torno al análisis jurídico y desde una perspectiva histórica del proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad efectuado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como uno de los 5 entes designantes según lo establecido en la Constitución Política de la República. Para ello contamos con la participación de la abogada Ana Gabriela Contreras, quien tiene una amplia experiencia en fortalecimiento del sistema de justicia y reforma judicial, exfuncionaria del Ministerio Público y Corte de Constitucionalidad y actual consultora de organizaciones nacionales e internacionales. También contaremos con la presencia del abogado constitucionalista Carlos Besares, docente de la Universidad de San Carlos y asesor del Congreso de la República, quien se incorporará a esta actividad más adelante con nosotros. Ellos tendrán a bien presentar sus respectivos análisis. A ambos les damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Previo a escuchar la primera participación de nuestros panelistas, la licenciada Lilia del Río, analista jurídica de Movimiento Pro Justicia, expondrá los puntos relevantes de la controversia generada alrededor del proceso de designación realizado por el Consejo Superior Universitario. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero indicarle al público que nos acompaña y que nos sigue en la plataforma de Facebook Live que desde ahí está abierto el espacio para que puedan plantear sus preguntas y comentarios. Más adelante habrá una fase para que nuestros panelistas y nuestra consultora pueda responder y dar sus opiniones al respecto. Ahora sí, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Lilia del Río. Buenos días a todos, es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio. Agradezco al Movimiento Pro Justicia y a todas las personas que nos escuchan por compartir este análisis que es de gran relevancia en este momento en la coyuntura de nuestro país. Hoy vamos a compartir el análisis sobre el secretismo y del secretismo al voto público, ¿verdad? Un análisis de la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario de la USAC. Vale recordar que en estos meses hemos estado en el proceso de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, magistrados que tomaron posesión en abril, en este mes, durante el mes de abril. Sin embargo, la toma de posesión fue un poco irregular en referencia con otros procesos de designación, ya que la Corte de Constitucionalidad no integró completamente con todos sus integrantes esta institución. Cabe recordar que ni los representantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios integraron y tampoco integró la magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario de la USAC. Estamos entonces ante una integración incompleta de una corte de gran relevancia en nuestro país y por lo tanto conviene analizar el panorama de controversias que se han dado alrededor de este proceso. Primero, tenemos que este no ha sido el único punto de controversia, ¿verdad? Sino que también se han dado diversos más. Uno de ellos ha sido la notificación de los resultados a todos los aspirantes, que aunque no se había planteado en procesos de postulación ni de designación anteriores, en esta ocasión está siendo utilizado como uno de los argumentos de controversia en contra de los procesos de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, sentándose precedentes sobre esta notificación, pues que en procesos como la postulación de aspirantes a la Corte de Apelaciones podría implicar una paralización de la institucionalidad, tomando en cuenta la cantidad de aspirantes que aplican a esta Corte. También vemos que hay un panorama de controversia en la preferencia de la experiencia de docencia universitaria, que es parte de los requisitos especiales señalados en la Ley de Amparo. Y también vemos que hay un uso de impugnaciones y amparos para bloquear la juramentación, que fue lo que se dio en el caso de la magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario. Sin embargo, el día de hoy nos atañe analizar
la votación secreta versus la votación pública. Y ante este tema vamos a plantear diversos elementos de análisis. Primero, cabe recordar que los procesos de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad están regulados tanto en la Constitución Política de la República como en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. En estas dos normas se regula la integración, básicamente habla de los requisitos para ser magistrados de la Corte y de los órganos encargados de designar a estos magistrados, ¿verdad? Que son 5 órganos, los 3 poderes del Estado, el presidente en Consejo de Ministros, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, y adicionalmente la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario de la USAC, ¿verdad? Sin embargo, cabe acotar que estas leyes contienen disposiciones o normas generales para hacer estos procesos de integración, pero no desarrollan procedimientos específicos que nos señalen fases o momentos para la designación de los magistrados. Entonces, en la práctica, esto ha derivado en un ámbito de discrecionalidad muy amplio, un ámbito de discrecionalidad que ha sido interpretado por los diferentes entes de manera distinta, partiendo desde prácticas de opacidad hasta prácticas de transparencia. Cabe, por ejemplo, recordar que en la historia los presidentes de la República, en el Consejo de Ministros, en su mayoría han optado por prácticas de opacidad, de salir simplemente a anunciar generalmente los resultados de su designación, más no de un proceso público que incluya participación ciudadana o que tome en cuenta estos procesos de gobernanza. Pero también se han dado interpretaciones a favor de la transparencia, como vemos en el caso del Consejo Superior Universitario, que como veremos en adelante, alrededor de su trayectoria histórica, han ido pasando de procesos más cerrados y secretos a procesos públicos y transparentes. Bueno, pero entonces nos preguntamos de dónde surge esta controversia de si el voto debe ser público o debe ser secreto, si a la luz del sentido común y de los principios universalmente aceptados, la transparencia pues es un principio y un valor aceptado ampliamente, sobre todo cuando tiene que ver con asuntos públicos, ¿verdad? Sin embargo, la controversia deviene y que el artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad dice que la designación de magistrados titulares y suplentes por parte del Consejo Superior Universitario y por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados se hará por mayoría absoluta de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta. Y pues esta norma ha suscitado una serie de controversias en cuanto a la legalidad o no de las votaciones públicas que ha realizado el Consejo Superior Universitario. Sin embargo, conviene hacer la acotación y que una de las argumentos que se ha esgrimido es que la asamblea, por ejemplo, del Colegio de Abogados, efectúa una votación secreta debido a que el voto secreto también tiene garantías, por ejemplo, de no intromisión. Sin embargo, aquí cabe acotar las diferencias que existen entre la asamblea, por ejemplo, del Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario de la USAC. La asamblea del Colegio de Abogados aglutina a una comunidad de agremiados de esta institución que hacen una elección primaria, es decir, están eligiendo a sus representantes, a diferencia del Consejo Superior Universitario, en que ellos están representando a toda una comunidad educativa, son representantes de ella, están efectuando una elección de grado secundario o de nivel secundario. Bueno, entonces, conviene acotar este aspecto para analizar las diferencias entre estos órganos que designan a la Corte, a magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Partiendo de este panorama, vamos a ver la perspectiva histórica de cómo ha sucedido esto a lo largo de la historia de las designaciones de magistrados. Primero,
Vamos a hablar desde 1996. Vemos que en 1996 se daba un voto secreto y los candidatos incluso eran propuestos por los mismos consejeros, como ha sucedido, por ejemplo, en el proceso de designación del presidente y el Consejo de Ministros, ¿verdad? En que algunos aspirantes fueron descartados por presentarse a título personal. Pues en la historia del Consejo hubo un momento en que también eran los consejeros los que presentaban a los candidatos. En 2001 vemos que continuó el voto secreto, se dio acceso a la prensa, aunque sin observadores de sociedad civil. Vemos que se va dando una transición a un proceso más transparente y estructurado. Luego en 2006 continúa el voto secreto. Sin embargo, se dio seguimiento a denuncias de sociedad civil y en este caso conviene recordar que el Movimiento Pro Justicia en el año 2006 presentó un veto contra el que fuera en ese momento aspirante Héctor Trujillo y pues en esta ocasión el Consejo Superior Universitario le dio seguimiento a esa denuncia. En el 2011 vemos que es la primera vez que se implementa el voto público y nominal. Se da apertura a una fase de presentación de objeciones y prueba de descargos y en ese momento el Consejo Superior Universitario, entre las consideraciones que emitió, mencionó que el secretismo era un derecho, pero que habían optado por un voto público, ¿verdad? Vemos que en 2016 continúa el voto público y nominal y ya se hace un proceso más estructurado por fases donde se le da oportunidad a la ciudadanía de participar, como también sucedió ahora en 2021 para la designación de esta Corte 2021-2026. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si el voto comenzó a ser público desde 2011, ¿cuál es la diferencia con este momento de designación? Y aquí es ineludible mencionar que hay una coyuntura política que está despertando estos argumentos que basándose en un argumento de legalidad está atentando contra esa integración de la magistrada Porras a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vemos que hay una interpretación rígida de las normas que se deriva ineludiblemente de un momento histórico político. Y entonces, partiendo de este panorama, vamos a presentar unos elementos de análisis. En esta ocasión, cabe acotar que los elementos de análisis parten sí del ámbito jurídico, pero también queremos dar una perspectiva institucional de Estado y también traer a colación ciertos elementos histórico-políticos que son ineludibles y importantes en el marco de un análisis de esta naturaleza. Primero partimos con el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? La Constitución Política de la República, en sus artículos 44, 175 y 204, habla de la jerarquía de este texto constitucional, que todas las normas y leyes deben someterse al imperio de este orden constitucional. Y teniendo este principio en mente, vamos a recordar que el artículo 1 de la Constitución Política de la República habla del fin supremo del Estado, ¿verdad? Y uno de esos lo resumen, por ejemplo, en la realización del bien común. También habla de los deberes del Estado, como la vida, la libertad, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona y la publicidad de los actos administrativos, ¿verdad? Nos dice, todos los actos de la administración son públicos. Entonces, partiendo de este panorama de la norma constitucional, vamos a recordar que la supremacía constitucional deviene de la necesidad de que este pacto social que se plasmó en una constitución, pues tenga funcionalidad y opere a favor del bien común, ¿verdad? Entonces, para hablar del principio de supremacía constitucional es indudable y es necesario recordar o reflexionar cuál es el concepto de constitución. ¿Qué estamos entendiendo nosotros por constitución? Primero, la constitución en el sentido formal nos dice el eminente constitucionalista alemán
Bachov Otto, ¿verdad? Que él fue uno de los que ayudó a reconstruir jurídicamente, jurídica y constitucionalmente el Estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, él nos dice que la Constitución, en sentido formal, pues es esa ley caracterizada por ciertos elementos, por una forma particular de aprobación que tiene una denominación expresa y que tiene una forma, una reforma grabada o compleja, ¿verdad? Pero también nos recuerda que la Constitución en sentido material es un conjunto de normas que regulan la Constitución, funciones, competencias de los órganos superiores, estructuras básicas y también nos dice la posición de la ciudadanía en el seno del Estado. Bachov resalta la función integradora del orden constitucional, del que deviene ese principio de supremacía constitucional. Varios constitucionalistas han señalado que el derecho es un mínimo ético, ¿verdad? Y su función al final es resguardar ese pacto social, esos principios supremos que muchos han reconocido incluso preexistentes a la Constitución, esos principios supremos de dignidad humana, de igualdad, de justicia, ¿verdad? Que son los que al final está resguardando esa Constitución. Por eso hay una diferencia entre la legalidad y la constitucionalidad. El orden constitucional no puede ser entendido bajo una hermenéutica rígida, sino que tiene que ser interpretado a la luz de los principios constitucionales y del funcionamiento del Estado como un orden integrador. Y entonces él nos habla también de la validez de la Constitución, de los fundamentos de esa validez. Y entonces en esa validez él analiza dos aspectos claves. Uno que es la positividad y el otro la obligatoriedad. La positividad nos dice que es ese plan o expresión de un poder eficaz, ¿verdad? Esa norma que tenemos todos los días plasmada, ¿verdad? En la Constitución Política de la República, que fue aprobada a través de ciertos procedimientos aceptados por ciertos órganos investidos de poder constituyente. Y la obligatoriedad, ¿verdad? Que es esa obligación de los sometidos a la norma jurídica. Pero la obligatoriedad se refuerza en la medida que los principios constitutivos del orden jurídico constitucional se apegan a las leyes morales, a la justicia y a la arbitrariedad. Entonces vemos que en este momento de la historia se habla mucho y se resalta el principio de legalidad, que es parte de esa validez constitucional, pero se deja de un lado este fundamento de la obligatoriedad. Y entonces nos enfrentamos a que hay fenómenos en la administración pública, como una anomia generalizada, ¿verdad? En el sistema. Entonces hablamos de que hay mucho realce a la legalidad, pero no a la legitimidad de los actos, a la legitimidad que da el hecho de que nuestras leyes y nuestra Constitución estén fundamentadas en esos esfuerzos hacia la justicia. Y Bachov llega incluso a analizar en su libro Normas Constitucionales e Inconstitucionales, que fue una ponencia también en ese momento. Él analiza los diferentes supuestos en que una norma constitucional podría resultar inválida a la luz del orden constitucional, ¿verdad? Y él nos dice, y esta cita creo que resume de manera muy integral una de las posturas que él expone. Dice, en vista de la particular función integradora del orden constitucional, también puede ser posible que determinadas normas constitucionales puedan llegar a ser automáticamente obsoletas, si tales normas no son capaces de desempeñar su función a consecuencia del cambio de las circunstancias fácticas o incluso quizás comiencen a desempeñar una función desintegradora. Entonces, en este caso, él nos habla de normas que en algún momento puedan resultar obsoletas en el marco de la evolución de las circunstancias fácticas de la sociedad y del ámbito jurídico-político, ¿verdad? Y creo que esta reflexión es fundamental para que nos preguntemos
hacia dónde vamos como Estado, ¿verdad? Si bien el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad, que es otro órgano encargado del orden constitucional, tienen sus funciones expresas, cada una de los mandatos que ellos ejecutan desempeñan una función en todo el orden del Estado de Guatemala. Y a partir pues de esta reflexión de los cimientos de la constitucionalidad y de la Constitución, vemos que la misma Constitución Política de la República incorpora en su artículo 46 este concepto de la supremacía o la preeminencia, perdón, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y la Corte de Constitucionalidad en una amplia jurisprudencia ha interpretado este concepto del bloque de constitucionalidad en que en términos breves nos dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos también constituyen un parámetro de constitucionalidad. Y en este sentido, pues recordamos que el Estado de Guatemala ha ratificado convenciones como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana también contra la Corrupción, es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la misma Corte, entre su jurisprudencia en casos como estos que pueden ver en la pantalla, también se ha pronunciado sobre la transparencia, la idoneidad, la independencia, y pues también podemos mencionar otros estándares como los de corrupción y derechos humanos que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que el bloque de constitucionalidad, el artículo 46 de la Constitución, es una vía en que la misma Constitución abre una vía para poder integrar esos otros valores o derechos que aunque no estén contenidos expresamente en el texto constitucional, al ser valores supremos como la dignidad humana, la igualdad, y que son valores que llevan a esa consecución del bien común, pues los integra la misma Constitución al bloque de constitucionalidad. Y bueno, vemos que entre otros de los análisis, elementos de análisis que tenemos que tener en cuenta es la relación entre la transparencia, por ejemplo, y la independencia. ¿Por qué abogar por la transparencia en el marco de los procesos de designación de funcionarios de alta jerarquía, como en el caso de la Corte de Constitucionalidad? Pues vemos que la transparencia y la independencia pueden tener una relación importante, ¿verdad? Dice que la independencia es una expresión y garantía de esa separación de poderes, ¿verdad? La transparencia por sí misma fortalece la confianza de la ciudadanía en los procesos, al poder ser parte de ese escrutinio público a los procesos que están desarrollando los funcionarios y dignatarios públicos. La transparencia también es una garantía de un proceso imparcial, no basado en razones arbitrarias. Aquí es conveniente recordar que los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura nos mencionan que todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. También vemos que favorece esa fiscalización de funcionarios y por lo tanto su desempeño, y nos dice Nuria Cunil que la transparencia también puede actuar como un contrapeso a la influencia de intereses particulares. La transparencia también tiene una relación con la idoneidad. Se ha analizado que más transparencia podría implicar también más democracia. ¿Por qué? Porque genera un mayor equilibrio de poder. La participación ciudadana en sí misma también se convierte en un control de calidad y es en sí mismo un mecanismo democrático, ¿verdad? La Corte ha reiterado innumerables ocasiones que la idoneidad de los integrantes de alta corte es fundamental para una conducta intachable en esa función que van a desempeñar que al final nos atañe a todos.
También más transparencia ha sido interpretada como más eficiencia, porque el secreto generalmente oculta o puede incluso llegar a agravar las deficiencias de gobierno. Y también la transparencia en sí misma constituye un incentivo a los funcionarios de actuar de forma correcta para derivado de un escrutinio social, ¿verdad? Y también es indispensable mencionar que la importancia de que nuestro sistema de justicia funcione adecuadamente con fundamento en valores morales y universales también radica en otros enfoques. Por ejemplo, si vemos desde los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, nos plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos, el número 16, que se basa en la paz, justicia e instituciones fuertes, es uno de los más rezagados, como pueden ver en estos diagramas. El objetivo 16 representa de los retos más grandes para el país todavía, a pesar de que la medición de este objetivo no llega a tal nivel de especificidad como para involucrar estos procesos, pero en cuanto a instituciones sólidas, es uno de los grandes retos que tenemos como país. Y además también conviene acotar que en otras esferas como la inversión extranjera directa, que también es de gran importancia para el sector privado, para el Estado, para el Producto Interno Bruto, que son indicadores que generalmente salen a la luz en diversos tipos de análisis, pues también en la inversión extranjera directa se toman en cuenta procesos y regulaciones eficientes, también están asociadas al buen gobierno, a la calidad institucional, a un bajo riesgo político y a una baja incidencia de corrupción. Entonces estamos hablando de que la necesidad de crecer como Estado bajo un marco constitucional y bajo un orden constitucional coherente, ¿verdad? Con esos principios supremos de dignidad humana, de bienestar colectivo, de bien común, es también congruente con otros aspectos, incluso a nivel económico. Y ya para finalizar, solo quisiera reflexionar sobre que el Estado de Guatemala también se ha incorporado a diversas iniciativas de gobierno abierto, cuentan con comisiones de transparencia, pero la transparencia no puede quedarse más como una excepción a la regla, ni simplemente como una iniciativa específica, sino que debe trascender y debe ser la regla de las actuaciones públicas. Les agradezco mucho por su tiempo y por el espacio y ahora vamos a dar paso a el conversatorio con nuestros invitados, ¿verdad? Primero le vamos a dar unos minutos para que ellos puedan presentarnos su análisis sobre los aspectos que consideran más relevantes en la controversia por la designación al cargo de Consejo Superior Universitario de la USAC. Y para comenzar esta plática con nuestros expositores, vamos a plantear la primera pregunta, que se refiere a el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados ha afirmado que se están utilizando armas jurídicas para obstaculizar las designaciones, por lo cual planteamos cómo evitar o impedir que los nombramientos sean afectados por acciones espurias. Para el efecto, le doy la palabra a nuestra panelista Gabriela Contreras. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ProJusticia por la invitación. Yo quisiera empezar haciendo un breve análisis que nos permita complementar lo que ya muy ampliamente Lilia nos ha presentado, pero sí me gustaría hacer unas puntualizaciones antes de responder la primera pregunta. Yo creo que es muy importante que reconozcamos que la disyuntiva que enfrenta ahora el Consejo Superior Universitario es o doblegarse a las presiones de las redes ilícitas que están buscando la cooptación total de la CC o responder a las fuerzas ciudadanas democráticas que esperan que el Consejo Superior Universitario sostenga la designación de una magistrada independiente
que se realizó mediante un proceso abierto, transparente, acorde a los estándares internacionales, como se nos acaba de presentar, del que fue parte la ciudadanía y que fue avalado también en su momento por los mismos miembros del Consejo Superior Universitario y que, como voy a argumentar ahora, está respaldado pues por una serie de disposiciones constitucionales que deben ser leídas en forma armónica y coherente. Mucho de esta discusión respecto de volver al secretismo para la elección tiene que ver con una interpretación maliciosa, descontextualizada y aislada de ciertas normas jurídicas y esto es lo que tendríamos que empezar a superar. Hay 4 elementos de carácter constitucional que yo quisiera relacionar para que esta situación pues podamos analizarla en este foro. Y esos elementos vendrían siendo la independencia judicial, la autonomía universitaria, la publicidad de los actos administrativos que ya se ha mencionado y la obligatoriedad de aplicar una interpretación extensiva de la ley de amparo tal y como está previsto en el artículo 2 de esa ley. Creo que es fundamental recordar que el proceso de elección y designación del Consejo Superior Universitario es el medio a través del cual se busca asegurar la independencia judicial, entendida como valor supremo protegido por la Constitución y como garantía de tutela judicial efectiva para la ciudadanía. No estamos buscando la garantía del juez o del magistrado individualmente considerado o la garantía del órgano designante, sino que todo este proceso debe estar contextualizado en esta idea de la independencia judicial como garantía para la ciudadanía y eso es a lo que el Consejo Superior Universitario está llamado a preservar. Por otro lado, en cuanto a la autonomía universitaria plasmada en los artículos 82 y 83 de la Constitución y que es un tema ampliamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional, es muy importante recordar que la universidad y el Consejo Superior Universitario como órgano de gobierno de la universidad, pues cuenta con una capacidad de autorregulación y autodeterminación siempre que ello sea congruente con los principios constitucionales y la función social que constitucionalmente tiene asignada. En ese sentido, pues las regulaciones legales atinentes a la Universidad de San Carlos, cuando no signifiquen disminución, restricción o tergiversación de la esencia de su función, han sido validadas por la misma Corte de Constitucionalidad en muchas sentencias. Si esto no fuera así, pues la autonomía sería simplemente un enunciado sin aplicación práctica y en este momento en que la función del Consejo está relacionada con la búsqueda de la garantía de la independencia judicial, pues está debidamente sostenido en fundamentos del Estado Democrático de Derecho esta posibilidad de dotarse de reglas adecuadas a los estándares internacionales y a la misma legislación nacional, porque recordemos también, como ya nos mencionaba ahora Lilia, que el artículo 30 de la Constitución se refiere a la publicidad de los actos administrativos. Esto implica que todo acto de la administración es pública, salvo aquellos que se refieran a asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Esta disposición pues es la que fundamenta el acceso a la información, la obligación del Estado y de todos los agentes y entes que obran en su nombre de privilegiar la máxima publicidad en los actos de gobierno, propiciar la transparencia en la gestión pública. La Corte también ha desarrollado que la publicidad y la transparencia pues es parte del funcionamiento estatal y ha subrayado la trascendencia que entraña para los ciudadanos en un régimen auténticamente democrático, conocer las actividades y los procesos de adopción de decisiones de todos los entes gubernamentales. Y para ir concluyendo, pues con el cuarto elemento constitucional que quería mencionar, la ley de amparo en su artículo 2 señala
expresamente que todas las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva. Estoy leyendo literalmente esta parte del artículo, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. En este sentido, el artículo 155 que se está utilizando para volver o para hacer una regresión respecto de la transparencia en esos procesos de designación, pues no puede ser leída de una manera restrictiva, aislada y descontextualizada. El voto secreto en esta ley fue previsto como una garantía para los miembros del Consejo Superior Universitario, no una garantía para la ciudadanía. Y si estos miembros han tomado la decisión en pleno ejercicio de sus facultades legalmente establecidas de llevar a cabo una votación pública, eso no implica una vulneración alguna para el Estado de Derecho, para la Constitución, para los aspirantes, ni para la ciudadanía. En último caso, si hubiere alguna vulneración, correspondía a los miembros del Consejo Superior Universitario en su momento impugnar la decisión y ello no ocurrió. Adicionalmente, pues el artículo relativo al voto secreto no establece nulidad del procedimiento ni alguna responsabilidad penal asociada a el tipo de votación. En síntesis, quisiera mencionar pues que es fundamental aplicar una interpretación armónica y sistemática del contenido de los elementos de la Constitución. Ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, licenciada Contreras. Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Besares y lo dejamos en el uso de la palabra para que dé sus análisis. ¿Qué tal? Buenos días. Por una gestión laboral, en un momento voy a estar en un lugar donde ya pueda conectar mi cámara para poder analizar la situación del Consejo Superior Universitario. Esto se desprende, digamos, de una interpretación hasta cierto punto muy formalista que se está haciendo del artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. A la lectura del artículo, efectivamente, se habla de las votaciones tanto del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como del Consejo Superior Universitario. Y en el orden del artículo, primero se habla del Consejo y luego se habla del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ese sentido, se habla de un acto electoral que se llevará a cabo de forma secreta. Si somos congruentes con una interpretación armónica de la Constitución y de los principios que rigen a cada entidad pública, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se trata de un acto electoral que debe de ser en asamblea y tiene por obligación que ser secreto precisamente porque cada colegiado emite el voto de conciencia que así desea, ¿no? En el caso del Consejo Superior Universitario no se trata de un ente al que se le llame a una elección, sino se trata de un ente colegiado de la administración pública. Cuando estamos frente a un ente de la administración pública, uno de los principios que rige a la administración pública es precisamente el principio de máxima transparencia que se encuentra contenido en el artículo 30 constitucional. En ese sentido, lo que debe procurar el Estado de Guatemala en toda su administración es que todo acto administrativo sea de carácter público. Y solo tiene dos excepciones, la excepción del secreto militar y la excepción del secreto que ponga en peligro ciertas relaciones internacionales, en el caso de las relaciones exteriores. De esa cuenta, es mi criterio, que el Consejo Superior Universitario efectivamente actuó apegado a las normas
y que no realizó ningún tipo de violación a la Constitución. Por el contrario, efectivamente, creo que hizo lo correcto. Ahora bien, se ha venido impugnando esta elección por medio de una serie de recursos que son espurios. Y en realidad, lo que hay es una confusión respecto a lo que está sucediendo en el Consejo Superior Universitario. Voy a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo en el Consejo Superior Universitario en cuanto a los recursos administrativos, porque es importante, digamos, que tengamos claridad de lo que está pasando. A ver, se interpusieron unos recursos de reposición respecto a la elección. Es el procedimiento administrativo del Consejo que primero va a revisarse la parte formal y la Dirección de Asuntos Jurídicos dice si es procedente o no para que el Consejo Superior Universitario en pleno entre a conocer. La Dirección de Asuntos Jurídicos lo que hizo en su informe fue decir que el Consejo debiese rechazar en límite estos recursos. El Consejo hizo caso de su ente asesor y rechazó los recursos de reposición y entonces se interpusieron unos amparos. Pero acá es donde se está queriendo confundir a la opinión pública, porque los amparos van referidos a que el Consejo Superior Universitario entre a conocer los recursos. Ni siquiera se está impugnando el acto de elección, solo se está impugnando que se entre a conocer estos recursos. Y no necesariamente tienen razón, porque muchos de los recursos que se interpusieron no son parte legítima dentro del proceso de elección que vivió el ente administrativo. Y ahí, creo yo, el Consejo el día de ayer ha sacado un comunicado donde le pide a la sociedad civil que le acompañe en todo este acoso que está viviendo debido a la designación de una magistrada. Yo por este momento ahí dejaría mi análisis respecto a la actuación, digamos, apegada en ley del Consejo Superior Universitario y de las incidencias posteriores a la elección de la magistrada Gloria Porras. Muchas gracias a nuestros panelistas por compartir su análisis sobre este tema de fundamental relevancia que es la designación por el Consejo Superior Universitario. Ahora vamos a pasar a las preguntas, unas preguntas generadoras para poder continuar con dicho análisis. El relator sobre la independencia de magistrados y abogados ha manifestado su preocupación por la utilización de armas jurídicas para obstaculizar estas designaciones. Entonces, conviene reflexionar sobre cómo evitar o impedir que los nombramientos sean afectados por razones espurias. Para continuar, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Gabriela Contreras, para después darle la palabra al licenciado Carlos Becerra. Muchas gracias. Creo que en este punto tienen un papel fundamental los órganos jurisdiccionales a cuyo conocimiento llegan estas acciones espurias y el Ministerio Público como encargado de la investigación y persecución penal, pues están llamados ambos a cumplir un mandato de carácter independiente e imparcial, responder a esas inquietudes que la ciudadanía expresa a través de diferentes impugnaciones o acciones que presentan, pero hay que recordar que estos órganos no están diseñados para ser guardianes de interpretaciones incoherentes de la ley, ni para proteger intereses particulares y legítimos, y que además cuentan con herramientas que le permiten descartar u omitir aquellos casos que no están debidamente fundamentados en ley. Esto generalmente no ocurre, sino al contrario, como una expresión de la anomia de Estado en la que vivimos, los recursos institucionales de estas instancias se utilizan para dar continuidad
a acciones legales que no tienen ningún fundamento y ningún sentido y que buscan más bien dilatar maliciosamente los procesos e incluso concretar fraudes de ley. Es fundamental el acompañamiento de una ciudadanía activa, de una prensa independiente también para evitar este tipo de acciones. Y para el caso del Consejo Superior Universitario, el papel también del movimiento estudiantil es una pieza clave en estas demandas y en preservar un procedimiento que de los 5 órganos designantes que vimos fue el que más se apegó a las normas internacionales, a los requerimientos constitucionales y tuvo como resultado pues la designación de una magistrada independiente en el ejercicio de su cargo. Recordemos que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad van a afectarnos de manera directa en el ejercicio de nuestros derechos en los próximos 5 años. Es necesario que nos involucremos, que se denuncien estas acciones espurias y que se requiera a los órganos que las tienen a cargo pues una resolución pronta y conforme al Estado de Derecho. Hay una práctica de criminalización contra personas operadoras de justicia que se ha recrudecido en los últimos 3 años y esto tiene como objetivo afectar la independencia judicial. Hoy vemos que esta práctica podría incluso llegar hasta los integrantes de los órganos designantes, incluido el Consejo Superior Universitario, por lo que es muy importante mantenernos alerta, requerir que las autoridades tomen las medidas necesarias y descarten del sistema los casos que no están conformes al espíritu de la ley. Licenciado Carlos Besares, lo dejo en el uso de la palabra. Sí, es un tema complejo. Complejo porque en realidad esta guerra jurídica inicia en 2014, cuando se plantea, digamos, una parte de la población la que se ve afectada, no, quizá 2015, cuando se ven afectados por los juicios contra la corrupción que inicia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A partir de esto, estos sectores que son minoritarios, pero que tienen muchísimo poder, inician un proceso de cooptación de las salas de corte de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, dando como resultado un caso emblemático que son las comisiones paralelas 2020, en la que vemos una serie de magistrados de salas de cortes de apelaciones que se encuentran implicados. Entonces, realmente el problema principal que tenemos es que estos recursos al final se están politizando, dependiendo del lado donde se esté, se le está dando trámite de manera express, como es el caso del amparo al que se interpuso en contra del Consejo Superior Universitario y que además no habían ni siquiera evacuado el informe circunstanciado, y con esa notificación de darle por procedente, que es una obligación legal de todos los tribunales de amparo, el Congreso de la República no quiso juramentar a una magistrada. Entonces, el problema principal nuestro está señalado en los diarios de sesiones de la Constitución y es el sistema de elección que tenemos tanto de Corte de Salas de Apelaciones como de Suprema, donde el poder político tiene demasiada incidencia en la conformación. El problema está más en la segunda instancia, porque estos órganos se consideran aún técnicos, mientras que obviamente el Poder Judicial está representado por la Corte Suprema de Justicia y la elección en todos los estados del mundo, en todos los estados liberales democráticos, pues es de carácter político. Por supuesto, varía de estado a estado, pero el Poder Judicial representado en la Corte Suprema de Justicia es una elección política. El problema es que nosotros politizamos también la elección a la segunda instancia, y entonces esto permite que una serie de grupos de interés y de poder coloquen los magistrados
que ellos sienten cercanos a sus ideas y a sus intereses. Y de esta cuenta, pues esto va afectando el desenvolvimiento normal del derecho y se empiezan a ver atrocidades jurídicas como la que hemos presenciado, o bien que se hagan reformas legales que son inconstitucionales, pero aún así hayan, digamos, magistrados que se presten al juego de decir no es inconstitucional y por lo tanto se reputa legal. Estos son los graves riesgos a los que estamos enfrentados y a los que, si la sociedad civil no se mete de cabeza en toda esta problemática, difícilmente vamos a lograr recomponer el camino hacia una justicia democrática y por lo tanto a una república democrática. Muchas gracias, licenciado Bezares. Y complementando lo que dijeron nuestros panelistas, justamente este es un tema muy complejo y multicausal. Sin embargo, la implementación de procesos bien diseñados, estructurados y objetivos puede contribuir a disminuir este tipo de armas jurídicas, además del fortalecimiento de las instituciones, porque en la medida que las instituciones funcionen adecuadamente, estas armas jurídicas malintencionadas van a encontrar un tope, un límite a su funcionamiento y a su progreso, por lo que es indispensable, además, fortalecer los procesos de gobernanza. Es fundamental que todos los ciudadanos tomemos ese papel, ese rol de involucramiento, pero también es fundamental que los gobernantes, desde sus roles en el ejercicio de la función pública, ofrezcan los espacios de la participación ciudadana y permitan que esa participación ciudadana pueda fluir para que se dé una verdadera gobernanza e inclusión en los procesos de decisión a la ciudadanía. Para continuar con la reflexión, nuestra segunda pregunta sería ¿cómo podría afectar la independencia de la Corte de Constitucionalidad el secretismo en la designación de magistrados? Para comenzar en esta ocasión vamos a cambiar el orden y le vamos a dar la palabra primero al licenciado Carlos Bezares. Muchas gracias. Bueno, en realidad ya hubo en el país una práctica de secretividad. Fue en 2003, si no mal recuerdo, el año, cuando el FRG hace toda una estrategia que pasa por la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pasa por la cooptación de varios intereses dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ellos tenían el control total sobre tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y en ese momento se hace secreto todo el proceso y tuvimos una de las peores cortes, exceptuando al licenciado Rochmoser Valdevellano, que hizo una defensa férrea de la Constitución, estando en ese mal recordado tribunal, que incluso llegaron a hacer este fallo que permitía que Ríos Montt fuese candidato presidencial. Y para eso, si mal no me falla la memoria, fue un jueves y un viernes negros donde se practicó terrorismo de Estado porque se estaba forzando a un tribunal constitucional a dar una resolución y la Corte al final falló. Y recuerdo bien esos años, fue efectivamente una corte complaciente con el poder y por lo tanto no existieron durante este periodo pesos y contrapesos. Posteriormente se empezó a recomponer el camino después de haber llegado y tocado fondo en esta crisis institucional, y la siguiente corte hace una resolución poco ortodoxa, es decir, que expulsa de la línea jurisprudencial aquella resolución tan cuestionada del anterior Tribunal Constitucional. Pero es a partir de este momento también que el Consejo Superior Universitario hace un acuerdo tácito de enviar a los mejores profesores de derecho que tengan un historial
aprobo y efectivamente si se hace un análisis, digamos, de cada candidato que ha sido nombrado magistrado desde esa fecha hasta el día de hoy, el Consejo Superior Universitario ha cuidado que su delegación efectivamente, digamos, logre consolidar el ideario democrático y republicano. De esa cuenta, la transparencia ha sido una herramienta vital para que la sociedad tenga conocimiento de la elección de un tribunal tan importante que es al final el que tiene la última palabra, tanto en lo jurídico como en lo político, para poner el límite del poder público. Es por eso la vital importancia de los procesos con publicidad, precisamente para que no ocurran noticias como hoy, que apareció en los diarios, que uno de los magistrados ha sido notario de Gustavo Herrera en unas empresas que lavaban dinero. Es esto lo que se quiere evitar con procesos transparentes, donde se lleve a los magistrados más comprometidos con el ideario republicano. Muchas gracias, licenciado. Por favor, licenciada Gabriela Contreras. Y muchas gracias. Creo que la falta de transparencia y el secretismo están directamente relacionados con el nivel de interferencia y de presión que partidos políticos, grupos económicos, sectores de poder ilegítimo puedan tener sobre el resultado de un proceso. Recordemos que el proceso de designación aún no ha finalizado y todas las etapas son igualmente importantes, por lo que el Consejo Superior Universitario debería garantizar que el mismo nivel de publicidad que tuvo la primera fase se mantenga también en este momento. Ha habido muchos órganos de protección de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano que se han pronunciado sobre la necesidad de que Guatemala específicamente responda a criterios de transparencia y de participación ciudadana en la elección de altas autoridades. Y también la Corte de Constitucionalidad en resoluciones recientes del año 2020, pues planteó la importancia de la transparencia como mecanismo para contrarrestar acciones que tiendan a disminuir o afectar la independencia judicial de autoridades que puedan resultar electas. La transparencia es una garantía no solamente en el marco del proceso para aspirantes, para designantes y para el conglomerado social, sino que garantiza pues también para todos certeza jurídica. Es muy importante que estos procesos hayan evolucionado en atención al cumplimiento de estos estándares internacionales y que no haya este fenómeno de la regresividad en el cumplimiento pues, de estas normas y estos principios fundamentales de un Estado de Derecho. Esta idea de secretismo nos hace vincular también todo el tema de la corrupción y de los sistemas basados en favores políticos y prebendas económicas. Y pues sin ir muy lejos, el caso Comisiones Paralelas 2020 nos reflejó hace poquísimo tiempo cómo se dan estas acciones en la falta de transparencia y en el secretismo. Por ello, pues, creo que la publicidad y la transparencia son principios que deben privilegiarse, como hemos mencionado a lo largo de este conversatorio. También es indispensable mencionar que los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, una de las obligaciones que adquieren es a rendir cuentas de lo que hacen con los bienes públicos, ¿verdad? Y pues la transparencia es un principio básico, fundamental, de sentido común, que debe operar en cualquier estado democrático. La democracia, la misma carta democrática interamericana ha establecido que la transparencia es fundamental para la democracia. No podemos pretender tener un estado democrático si no implementamos procesos
que puedan de verdad efectivizar esa participación ciudadana. Y pues en estos casos la falta de transparencia o el secretismo puede constituir un velo para la arbitrariedad de las decisiones, como efectivamente se ha dado en muchos casos, como los expuestos por nuestros panelistas. Y aunque la transparencia no lo es todo para el adecuado funcionamiento del Estado, es ineludiblemente el primer paso, ¿verdad? Y muchas veces se convierte en el único mecanismo de participación ciudadana y de inclusión. Por lo cual creo que la independencia de los magistrados de la CC es un valor y un derecho humano que nosotros tenemos porque sus decisiones nos van a afectar y por lo tanto el proceso mediante el cual los designe debe darnos garantías que nos aseguren que esos magistrados que están o que van a estar en esa alta corte fueron elegidos por los motivos correctos, por sus méritos, por su idoneidad, por su honorabilidad. Entonces ese es un aspecto fundamental. Para pasar a la tercera pregunta generadora, tercera y última pregunta, les consulto si ustedes consideran que es necesario a raíz de todos estos eventos que hemos estado pasando en la designación de esta Corte de Constitucionalidad, impulsar la reforma a los procedimientos para designar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de manera que puedan restringirse los espacios de discrecionalidad sobre si esta ley debe aplicarse de manera restrictiva o con interpretaciones amplias. ¿Considerarían ustedes que es necesaria impulsar esa reforma? Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Gabriela Contreras. Muchas gracias. A mi criterio y a partir de esta experiencia en particular, sí es necesario cerrar espacios de discrecionalidad que han permitido prácticas totalmente alejadas de lo que la Constitución planteaba. En este proceso de designación de la magistratura 2021-2026 observamos graves retrocesos, ejemplos como el Congreso o la Presidencia de la República, donde no hubo el más mínimo interés por calificar de manera objetiva los méritos de los y las aspirantes. Son omisiones graves en la designación de las personas que van a integrar la más alta corte. Entonces, estos espacios, a mi criterio, sí deben ser llenados mediante la adopción de medidas administrativas, legislativas, incluso de carácter constitucional, que permitan contar pues con elementos concretos, uniformes, que garanticen un resultado congruente con la independencia judicial. En otros momentos hemos visto algunos procesos donde se ha aplicado supletoriamente la ley de comisiones de postulación, como fue la designación que hizo el Congreso para la magistratura de la CC anterior a este proceso, y con resultados exitosos. Entonces, creo que sí es muy importante que se adopten medidas que garanticen que pues se cumpla con los estándares internacionales y con la selección de las personas más capaces, más idóneas y más honorables, porque estamos hablando de cómo una corte, la más alta corte del país, pues se integra para un periodo importante de tiempo y cómo esta corte va a ser la responsable de defender el Estado constitucional de derecho y defender los derechos de las personas. Para retomar uno de los aspectos que mencionaba la licenciada Contreras, solo comentar que la Constitución Política y la Ley de Amparo pues establecen unos requisitos mínimos, ¿verdad? Pero eso no implica que no sea necesario buscar a los mejores perfiles, a los mejores aspirantes para integrar esta Corte, porque estamos hablando ni más ni menos que la Corte de Constitucionalidad que va a contribuir, que su función indispensable es mantener ese orden constitucional. Entonces, con esto en mente, dejo en el uso de la palabra al licenciado Carlos de Sanz. Desde mi perspectiva y mi criterio, realmente el problema es bastante profundo. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, el problema
es que Guatemala adoptó la tesis de Kelsen de cómo se conformaba el Tribunal Constitucional sin ninguna crítica, simplemente lo adoptó y lo adaptó a su constitución sin ningún cambio. 3 entes políticos y 2 académicos, y en ello iba a encontrar sus pesos y contrapesos. Por supuesto, el sistema estaba diseñado desde una filosofía de un derecho puro, donde el juez es un superhombre que no tiene ningún tipo de pasión. El modelo en realidad es fallido desde que se diseñó. Y es por eso que en muchas constituciones, si bien es cierto, la tesis de Kelsen es el punto de partida, se ha ido adaptando, por ejemplo, el caso español, el caso colombiano, a una representación de las minorías representadas en el Congreso. Esto permite que el juego democrático sea más transparente, digamos, porque efectivamente se sabe que es una representación de los diferentes sectores de la sociedad. Este es uno de los sistemas. Otro sistema es el sistema francés, que es aún más transparente, porque es las veces de Tribunal Constitucional el Consejo de Estado constituido por los expresidentes de la República, los que hacen la valoración constitucional para mantener la estabilidad del sistema. Porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional, su misión principal es estabilizar la democracia. De esa cuenta, digamos, tenemos que tener mucha claridad que el derecho constitucional es un derecho que limita al poder político. No es la ciencia política, sino es la ciencia que estudia dónde está el límite del poder público. Y de ahí que el proceso tengamos que repensarlo porque digamos, el modelo actual no responde a la realidad social que Guatemala está viviendo. Y el caso de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Corte de Apelaciones, también es necesario una reforma constitucional. Mientras la segunda instancia siga siendo electa por el poder político, difícilmente vamos a salir de la problemática. Tiene que ser una carrera judicial que permita precisamente el ascenso de los jueces que hagan una carrera. Y en tanto, la Corte Suprema de Justicia, como dije, si bien es cierto, es una elección política, se debiese de permitir que cierto número de magistrados de la Suprema llegaran por carrera judicial, de tal suerte que se balanceara ese poder político representado en el poder judicial con aquellos magistrados que fuesen magistrados de carrera. Y vuelvo a repetir, la reforma constitucional para que la segunda instancia sea absolutamente una carrera judicial. Desde mi criterio sería en este momento lo único que podría dar un salto cualitativo a lo que estamos trayendo desde la instalación de la ley de comisiones de postulación y pues los procesos de selección y elección de magistrados que hemos vivido, tanto en el Poder Judicial, en el OJ puramente, como en la Corte de Constitucionalidad. Es indispensable una reforma a la ley, como decía Gaby, para cerrar esos espacios de discrecionalidad, pero también conviene recordar que la misma Corte, en casos, por ejemplo, en el caso de la ley electoral y de partidos políticos, que también es una ley constitucional, pues se ha pronunciado en inconstitucionalidades algunos de los artículos y ha establecido algunos criterios que pues también esta podría ser una vía, que la Corte en interpretación constitucional como máximo intérprete de la Constitución pudiera dar una vía, ¿verdad? Para poder cerrar esta controversia. Pero como ya lo hemos visto, incluso si nos vamos a la historia y recordamos que en 2014 también el Tribunal Supremo Electoral comenzó a hacer sus sesiones públicas, y en 2016 se dio la reforma a la ley apoyando las acciones del Tribunal Supremo Electoral a favor de la transparencia. No veo por qué en este momento tenga que ser al contrario, ¿verdad? Se estaría sancionando prácticamente una práctica de buen gobierno acorde a los principios constitucionales
a los principios de derechos humanos, al orden integrador, ¿verdad? A esa aplicación hermenéutica integral de las normas constitucionales y del orden constitucional. Así que les agradezco mucho por su tiempo y atención y dejo en el uso de la palabra a mi compañera Edna Villeda, que va a continuar con las preguntas y comentarios. Gracias, Lilia. Hemos dado el espacio a nuestro público para que pueda participar con nosotros en nuestra plataforma en Facebook, en la transmisión que se está haciendo en este momento, y tenemos algunas preguntas. Sobre todo, hemos visto muchos comentarios tendientes a inclinarse las personas que nos acompañan hacia los principios de publicidad y transparencia. Vamos a empezar con las preguntas. En este caso, la primera, porque se han englobado, la primera indica, ¿consideran que volver al secretismo sería retroceder tomando en cuenta que se trata de un alto cargo? Y para ello planteo la siguiente pregunta de una vez para dejar el espacio para que puedan responderlas. Y mencionan que responder a posiciones hermenéuticas rígidas al interpretar la normatividad de la ley de amparo y la designación aplicable a la designación de quienes ejercerán la magistratura en la CC. Y menciona la misma persona que participa que dice, conforme a la ley de amparo, cuál es el adecuado ejercicio hermenéutico respecto de las normas constitucionales. Dejo entonces la participación abierta para quien quiera responder al respecto. Muchas gracias por las preguntas. Con relación a la primera, sin duda sería un retroceso y ya hemos argumentado bastante a lo largo del foro las razones por las cuales consideramos que la transparencia y la publicidad de los actos relacionados con la designación están directamente vinculados con la posibilidad de tener independencia judicial y con los postulados básicos de un Estado democrático de derecho. Así que sí, sería un retroceso volver al secretismo. Y sobre qué responder a esas posiciones positivistas en relación a la interpretación del artículo de la ley de amparo que habla sobre el voto secreto. En ese sentido, pues justamente mi primera intervención tenía por objeto recordar el tema de la interpretación integral y armónica que la Corte de Constitucionalidad ha desarrollado abundantemente en su jurisprudencia, diciendo que la Constitución y las leyes constitucionales no pueden interpretarse de manera restrictiva y aislada. Cada parte de las disposiciones constitucionales debe integrarse en una interpretación que busque de alguna manera un consenso, y la Corte se ha pronunciado incluso en aquellos casos donde hay aparente antinomia constitucional que debe buscarse una interpretación armónica. Y esto, pues, en congruencia con lo que establece el artículo 2 de la Ley de Amparo respecto de la interpretación extensiva de las normas, nos lleva a concluir que no es aplicable una interpretación restrictiva, maliciosa y que conlleva una regresión en cuanto al cumplimiento de mandatos relacionados con derechos de la ciudadanía, con derechos humanos y con postulados básicos del Estado democrático de derecho. Bueno, para contestar la pregunta, efectivamente, el regreso a la secretividad sería eso, precisamente una regresión, ¿no? No veo otra forma de denominarle. En la segunda pregunta, recordemos que es la hermenéutica. La hermenéutica es la búsqueda de la justicia más allá del reflejo positivo de las normas. De esa cuenta, comparto con la licenciada Contreras la visión en cuanto a la extensividad de la interpretación en tanto a las normas constitucionales, pero además le agregaría otro elemento que es la progresividad de esta interpretación. Es decir, en el 44 constitucional se encuentra
también el principio de progresividad. Si ya la sociedad avanzó a un punto que hace más democrático la elección de sus magistrados, no se puede retroceder, sino se tiene que ir hacia adelante para que esos derechos de la población se vean precisamente ampliados, no restringidos. Y de esta cuenta, la interpretación originalista o a letra muerta, lo que sucede es que mata precisamente el desarrollo de una sociedad democrática en base a sus propias instituciones. Lo que hace pervivir una constitución en el tiempo es la capacidad que tenga la constitución de mutar y de adaptarse a las situaciones presentes. Y eso es gracias a una hermenéutica jurídica que tenga una base objetiva, que pueda haber, digamos, un sistema de interpretación, un método de interpretación, el cual tiene que tomar en cuenta los aspectos sociales, políticos, económicos, tanto del momento en que se hizo la norma, del momento presente de la norma y del futuro que queremos para esa norma. Ese es el ejercicio hermenéutico que garantiza precisamente la extensividad y la progresividad de los derechos. Para complementar lo señalado por la licenciada Contreras y el licenciado Besares, pues indudablemente sería volver retroceder a un secretismo, incluso con la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las observaciones generales que también ha emitido el Comité de Derechos Humanos en interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que no se dé una regresividad en los derechos, precisamente para no restringir esos derechos que se han dado a la ciudadanía. Y yo creería también, en respuesta a la segunda pregunta de las interpretaciones positivistas, creo que viene a la luz poder leer el artículo 2 de la Ley de Amparo y Extinción Personal, que ya no lo mencionó la licenciada Contreras, pero para acentuar esta disposición. Los principios de esta ley, las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, dice, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Yo creo que en el gremio profesional en el que nos encontramos, es indispensable que se comience a pensar en la ley no solamente como una letra muerta o como unas disposiciones rígidas, sino que se comience literalmente a pensar en ese sistema, en ese sistema de derecho que nos ampara y que tiene unos fundamentos, ¿verdad? Que se fundamenta en unos principios morales supremos de dignidad humana, de protección de derechos humanos, y que mientras nuestras leyes y nuestras instituciones no funcionen apegados a esos criterios, a ese bienestar colectivo, vamos a seguir teniendo una sociedad con unos niveles de anomia preocupantes y una sociedad en la que la ley sea percibida como que opera solo a favor de grupos de interés. Entonces es fundamental que comencemos a abrir nuestra mente al verdadero análisis de la ley y a los fundamentos de su creación. Gracias a los panelistas y a la licenciada Lilia por responder. Pasamos a los comentarios, puesto que la pregunta que teníamos pendiente va en el mismo sentido sobre la contradicción entre la Ley de Amparo y la Constitución Política de la República. Entonces vamos a pasar a los comentarios. Menciona una participante que el voto secreto es para defenderse de la influencia de sectores con poder sobre el votante. En el caso del Consejo Superior Universitario no se da este caso, dada la autonomía de la USAC, y considera que la independencia y el empoderamiento de los integrantes del Consejo Superior Universitario, la ciudadanía tiene el derecho de fiscalizar cómo lo representa cada uno de los electores, salvo que fuera impráctico como el caso del Colegio de Abogados y Notarios.
Este es uno de los comentarios. El otro comentario, porque se han englobado, dice, hay otros comentarios sobre la necesidad de reformar la ley de la materia para que las votaciones sean públicas y así garantizar la responsabilidad de los entes electores. Y pues también otro que es tendiente a dejar las prácticas legalistas y empezar a apreciar la realidad y la importancia del voto público para avanzar hacia la transparencia institucional. En resumen, esos son los comentarios que obtuvimos en el espacio, en el chat de nuestra transmisión en Facebook Live. Dejo el espacio abierto por si quieren agregar algo más a estos comentarios planteados. Muchas gracias. Yo solamente quisiera hacer referencia a otro principio relacionado con la interpretación para complementar lo que ya hemos dicho, y es el principio de unidad de la Constitución, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender que no solamente los mandatos o los preceptos normativos literalmente escritos deben atenderse sin su contexto y sin observar los principios, valores y reglas que fundamentan la Constitución en su conjunto, y la Constitución entendida en el sentido material, como ya la licenciada del Río nos explicaba en su exposición. Muchas gracias. Desde la perspectiva donde yo veo, digamos, el país, creo firmemente que mientras mayor sea la participación ciudadana y la defensa de la Constitución, de los valores y principios de la misma, efectivamente el poder público, el poder político deberá de ir al ritmo de una sociedad más empoderada. Y esto es lo que podría significarnos en realidad la clave del cambio, el empoderamiento de la sociedad. Porque en estos momentos, digamos, si me plantearan reformar la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, yo me la pensaría unas 5 veces antes de entregarla al actual Congreso de la República. Realmente es vergonzante el papel de la sociedad política guatemalteca en los últimos años. Ya ayer veíamos unas reformas legales que al final simplemente van a justificar el abuso del cargo público. Y esas son las verdaderas preocupaciones que en este momento creo deberíamos de estar compartiendo entre toda la sociedad, que nuestra sociedad política realmente represente nuestros intereses y no los intereses de algunos grupúsculos que han asaltado el Estado de Guatemala. Creo que el análisis del licenciado Besares es correcto. Es innegable que es necesaria una reforma para incorporar procedimientos y disposiciones más concretas que reduzcan la discrecionalidad. Sin embargo, el momento político de que vivimos en Guatemala probablemente no sea el mejor, y justamente habría que pensarlo 2 veces antes de ponerle mano a la ley de amparo y exhibición personal, ¿verdad? Como una de las reflexiones finales, yo quisiera recordar que estamos en un momento complejo de la historia, y creo que la pandemia del COVID-19 lo ha demostrado. Estamos ante un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo, y ante ese escenario es que se debe responder a los problemas públicos. Creo que ya desde hace mucho quedó patente que el monopolio de los problemas no puede seguir siendo un monopolio del Estado, que los problemas públicos no pueden seguir siendo un monopolio del Estado. Es indispensable que la ciudadanía se involucre para que el Estado funcione adecuadamente y cumpla los objetivos para los que fue diseñado, para poder darle brío a ese pacto social que tan dañado está en Guatemala, ¿verdad? En el que tantas personas han sido vulnerabilizadas con pobreza y otros fenómenos terribles como desnutrición,
¿verdad? Entonces creo que aunque no veamos esa relación directamente, la fortaleza o debilidad de nuestras instituciones incide en cómo funciona el Estado, en cómo responde en realidad a la realidad que tenemos y cómo se va construyendo esta nuestra Guatemala. Entonces, muchas gracias por su atención y por habernos acompañado también. Queda en el uso de la palabra nuestra directora ejecutiva, Carmen Aida Ibarra. Muchas gracias Lilia por toda su presentación, por toda la conducción del evento, por supuesto a los panelistas, excelentes intervenciones de Carlos Besares y Ana Gabriela Contreras. Creo que estos son elementos que deben nutrir el análisis y las discusiones que tienen lugar en estos momentos y que tienen en un grave riesgo al Consejo Superior Universitario. Ellos han estado denunciando de manera extraoficial, ya ayer lo oficializaron a través de un comunicado, el cúmulo de presiones que dicen sentir. Y es verdaderamente lamentable porque en este momento se está atacando con las mismas armas constitucionales, con las mismas garantías constitucionales al único ente que cumplió con un proceso estructurado, público y transparente en esta etapa de integración de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros como Movimiento Pro Justicia y organización que estuvo presente en todas las sesiones del Consejo Superior Universitario, podemos dar cuenta de que las decisiones no fueron fáciles. Sabemos que hay operadores trabajando en la oscuridad a través de algunos miembros del Consejo para dar marcha atrás en todo esto, no solo para volver al secretismo, sino votar todas las o parte de las decisiones que se tomaron entre febrero y marzo recientemente pasados, sino van a borrar los logros y la evolución que el mismo Consejo había logrado, si es que tienen éxito, desde el 2011 para acá. Hay que reconocer la interpretación que en su momento hicieron de la Constitución todos los miembros del Consejo Superior Universitario en el año 2011, posteriormente en el 2016. Hay 2 rectores ahí involucrados, hay muchos miembros del Consejo Superior Universitario involucrados que ojalá algunos pudieran salir en defensa y argumentar y dar mayores elementos para el análisis, pero con los abordajes que ya presentaron acá Lilia, Gabriela y Carlos, tenemos suficiente para el debate y ojalá mantengamos esa evolución hacia adelante en materia de publicidad y de transparencia y que no regresemos al ahorcamiento de un ente autónomo como el Consejo y a la vuelta de las prácticas del secretismo en el país. Los invitamos para seguir pendientes de nuestros eventos porque vamos a seguir analizando todo lo que está ocurriendo en la elección de cortes, en la integración de cortes, no solo de la CC, sino también de Suprema y de apelaciones. Muchas gracias.